Muchas bendiciones para todos una vez más en el nombre de Jesús. Seguimos compartiendo la palabra del Señor y en esta vez nos toca hablar de un tema muy importante para lo que es poder recibir las bendiciones de Dios. Es la honra. Para ello he elaborado 12 preguntas y le he dado respuesta para nosotros entender este principio y encaminarnos un poco más a la justicia de Dios, acercarnos al llamamiento de la justicia de Dios, para así poder participar de la justicia divina. ¿Qué es la honra? ¿Qué significa honrar? ¿Cuáles cualidades morales podemos mencionar vinculándolo a la honra? ¿A quién se debe honrar? ¿Cómo se honraba a los ministros de Dios en la antigüedad? ¿Qué matices tiene lo que es el principio de la honra? ¿Cómo distinguir la verdadera honra de la adulación? ¿Cómo se puede caer en la idolatría o el engaño de ser adorado como a un Dios? Lo mismo que dijo Satanás a Adán y Eva. ¿Quiénes están expuestos más que otros a caer en el engaño de la idolatría o la famosa honra o doble honra disfrazada de adulación? ¿Cuál fue la advertencia de Cristo en ese sentido a los discípulos? ¿Qué significado tiene ser manso y humilde de corazón? Como Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entre otras puntualizaciones que le estaré dando con relación a este tema de suma importancia. Para ello, primero, vamos a analizar, según lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, la honra. La honra significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Por ejemplo, la justicia es una cualidad de justo. El ser justo es una cualidad de la justicia divina. Entonces, si tú no eres justo, pues entonces no practica el principio fundamental del reino de Dios, y la injusticia es pecado, Señor. Entonces, cualidades morales que podemos mencionar, entre ellas tenemos 12. Yo aquí he analizado 12. Tenemos el respeto, tenemos el compromiso. Número 3, tenemos la tolerancia, hacer la cosa con eficaz, o sea, el profesionalismo. Tenemos lo que es la responsabilidad, el sentido de pertenencia, sentirse parte de un grupo que tú eres o perteneces y tienes un compromiso con ese grupo, a ser fiel, a ser leal, asumir ese reto de compromiso, tener confianza, porque hay gente que dice que no tienen confianza en el hombre y eso es falso. Por tal sentido, nosotros vamos a analizar aquí algunos de estos principios. Y, por ejemplo, la Biblia dice, honra a quien honra merece. La honra viene de Dios, puesto que el deber de nosotros es honrar a Dios primeramente y al hombre también. Entonces, cualidades morales que son esas características, esos caracteres inherentes de la personalidad humana, que se expresan sobre la base del cumplimiento de normas, como el comportamiento y el principio de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, analizamos el primero, el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Bueno, trabajar sobre los logros alcanzados y hacer las metas y propuestas, creer en lo que se hace y realizarlo con la normatividad establecida. A veces se violan los principios del evangelio, y eso trae como consecuencia que nos convertimos en deshonramos a Dios cuando no obedecemos a los principios del Señor. Eso no indica que quizás no vayamos a perder, pero se nos retan bendiciones. Uno de esos principios es el principio de la mayordomía, de la buena administración y de la finanza. Entonces, no solamente de la finanza, sino también de las riquezas espirituales, de los dones, mala administración de los dones. En tal sentido, deshonramos a Dios con el don, y algunos prostituyen ese don, como algunos dicen. Entonces, sentir ese sentido, tener ese sentido de compromiso es aprender a honrar a Dios. El segundo principio que vamos a analizar es el respeto. Hay personas que son irrespetuosas, que viven denigrando y dañando la moral, denigrando la dignidad de los demás. Y sin Dios decirle di esto, ellos lo dicen y públicamente toman las redes sociales, toman los medios de comunicación y acaban con su prójimo. ¿Es esto de Dios? No. Lo que pasa es que usted no tiene dominio propio, usted no tiene manejo y dominio de sus emociones, sus sentimientos y percepciones. Y usted ha perdido el norte, ha perdido el sentido de justicia. Entonces,
usted no respeta. Cuando usted no respeta, entonces es una persona que no honra a Dios y mucho menos al prójimo, y tampoco es digno de ser respetado, porque lo que tú siembras, dice la palabra de Dios, eso mismo cosechará. El respeto es valorar a los demás, ser colaborador, reconociendo sus cualidades sin transgredirle. Hay personas que transgreden ese principio, te reconocen, pero muchas veces te transgreden sin Dios decirle que hagan tal o cual cosa. A menos que tú no seas movido por Dios, que tenga un ministerio como profeta para inmiscuirte en la vida de los demás y anunciarle la palabra de parte de Dios. Cuando Él te la anuncie, que le diga. Cuando Él te diga que le diga, tú no puedes estar denigrando y hablando cosas que Dios no te dijo. Incluso hasta los propios profetas, porque debe entenderse que el profeta solamente está llamado a exteriorizar un 20% de todo el 100% que Dios le dice. Lo otro es intimidad del profeta con Dios. Entonces, valorar a los demás, ser colaborador, reconociendo sus cualidades sin transgredirle, tratándolo como quisiera que te traten a ti. A ti no te gustaría que te denigren por las redes sociales, ¿cierto? A ti no te gustaría que te digan cosas que Dios no te mandó a decir que diga, o cosas que tú le digas a los demás que no son ciertas, o por lo menos que tú debiste llamarlo en privado, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, debes respetar, debes tomar en cuenta como válido que a lo que a ellos piensan, valorando lo que hacen. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo en un momento, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el tercer principio que vamos a analizar acá es la tolerancia. La tolerancia es la comprensión y la flexibilidad ante situaciones adversas, frente a las posiciones y limitaciones de los demás. Por eso estamos llamados a sobrellevar a los débiles en la fe. Hay situaciones donde tú no debes mantenerte un tan rígido, por el tanto, a alguien, un pastor en una ocasión se le dijo, cuando una pareja de jóvenes le fallaron en su iglesia, que los perdonara, porque ellos habían ido ante la presencia de Dios y se humillaron. Entonces ellos ya habían recibido el perdón de Dios, mas sin embargo él seguía con la disciplina ante estos jóvenes. Entonces llegó un momento donde ellos de manera reiterativa iban donde el pastor, perdónenos Señor, mire, nosotros hemos arreglado nuestro asunto, hemos asumido la posición del noviazgo, etcétera, etcétera, y no me ponte de acuerdo, por favor perdónenos, levántenos la ascensión. Los muchachos estaban a punto de irse de la iglesia, del lugar, de la descarriarse, vamos a decirlo así, hasta que tuvo Dios que intervenir el pastor y le dijo, y es que tú no lo vas a perdonar, Indre Brosaya, y es que tú no lo vas a perdonar. ¿Quién eres tú para no perdonar si yo lo perdoné primero que tú? Debemos dejarnos guiar de Dios. Entonces tenemos que ser tolerantes. Para ser tolerantes necesariamente tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que ser instruidos por Dios. El cuarto principio, hacer la cosa con eficaz, ejercer nuestra misión con honestidad, con calidad, a través de los métodos que el Señor nos entrega para nosotros hacer trabajo esperado, para nosotros alcanzar los resultados, que es alcanzar las almas, alcanzar a los perdidos. El número sexto principio, la responsabilidad. Hay que comprometerse de manera consciente, no de manera inconsciente. Quienes asumen compromiso de manera inconsciente no saben a qué están pactando, no saben qué están haciendo, dicen amén por cualquier cosa. ¿Cuándo ustedes se deciden estar tal o cual día aquí? Amén. Están haciendo un compromiso, han quedado empeñados, han empeñado su palabra con sus labios. Entonces, no son personas responsables. Esto es el evangelio para gente seria, señores. De manera inconsciente se comprometen. Entonces, es necesario comprometerse de manera consciente para hallar los resultados, que podamos obtener los resultados en el cumplimiento de los propósitos misionales a la misión de la predicación del evangelio. El próximo principio es el sentido de pertenencia, señores. Sentirse parte de un grupo, seguir sus normas de convivencia, trabajar por el alcance de sus objetivos y compromisos, sentir orgullo y satisfacción por los logros alcanzados, de alegrarse con el que ha alcanzado su nivel de honra. Entonces, quien no logra gozarse con la honra ajena, yo entiendo que es una persona que necesita liberación porque tiene problema de envidia en su corazón, y la envidia es un pecado que mata, dice la Sagrada Escritura. El próximo principio es la confianza. La confianza es ese nivel de conocimiento y seguridad de sí mismo y los demás que le permite desarrollar sus actividades interpersonales y laborales con un alto grado de regularidad. Entonces, necesitamos confiar en Dios y confiar en alguien, señores. Como alguien dijo, no, que engañoso es el corazón y perverso más que todo. ¿Quién lo conocerá? Maldito el hombre que confía en el Señor. Es una mala interpretación. Ese verso bíblico tiene otra interpretación que yo no quiero entrar en detalle ahora,
por un asunto de tiempo. El próximo principio, equidad. Esos son los valores morales de una persona que me diga a mí que conoce lo que es el principio de la honra. La equidad, ¿qué significa la equidad? Es la asignación y la realización de las funciones misionales sin distinción de raza, credo o precedencia social, como un aporte a la construcción de una sociedad más democrática. Señores, hay gente que no toleran ser democrático con los demás, hay gente que no permiten que se le acerque a tal o cual persona porque pertenece a tal religión. Señores, Pablo se acercó a todo el mundo. Cuando aprendemos el principio de la equidad, nosotros entendemos que Jesucristo no solamente vino para los evangélicos, no solamente vino para los adventistas, para los católicos. Jesús murió por el mundo entero. Hay que ser equilibrados, señores. Entonces, el próximo principio, la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Competir, comprender las causas propias e identificarse en las ajenas para desarrollar nuestras funciones misionales con responsabilidad social y ambiental. Ponerse en el lugar del otro. Hay que ser solidario, hay que tener la mano al hambriento, vestir al que está desnudo, darle hambre al que está hambriento, etcétera, etcétera, darle algo al que tiene sed. Eso se llama ser solidario. Si tú no aprendes estos principios, pues tú no sabes lo que es la honra. Honestidad. También caracterizarnos por un comportamiento decente y coherente entre el actuar, el pensar y el decir. Entre el actuar, el decir, el actuar, el pensar y el decir. Hay gente que actúan, piensan, pero no actúan como piensan. Y dicen, pero tampoco dicen, no viven lo que dicen. Entonces eso es una hipocresía. Entonces la hipocresía es la antítesis de la honestidad. Es expresar siempre en la verdad. Entonces, vamos en materia ahora. Entonces, ¿qué significa entonces la honra? ¿Qué es la honra? Como se lo desglosé al principio, la honra es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y la dignidad de una persona. Por ejemplo, las cualidades que le mencioné anteriormente van vinculadas a lo que es la honra. Si no entendemos de estas cualidades, de estos principios, no vamos a saber lo que es la honra. Y dije que esas cualidades, esos son los caracteres inherentes de la personalidad que nos ayudan a descubrir nuestro comportamiento y los principios de la vida en sociedad. Entonces, es el principio de la justicia. El principio de la honra es un principio de justicia divina, puesto que Dios dice, honra a quien honra merece. Da al César lo de César y a Dios lo que de Dios. Pero entonces, ¿qué significado tiene la honra desde la perspectiva bíblica y el pensamiento judío? Vamos a analizar un poco acá este concepto. Por ejemplo, el significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kavod, que indica gloria, honra a Dios y a los padres, dice la Sagrada Escritura, honra a todo, honra al rey, honra a quien honra merece. Esto implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Esto es a los padres. Asimismo nosotros debemos alabar a Dios, honrar a todo aquel que merezca honra. No a todo que nosotros nos parezca que en realidad nosotros creemos que es merecedor de recibir honra. No, hay gente que no deben ser honrados, pero sí, hay personas que deben ser honrados por sus posiciones, por sus cualidades, por su posición, etcétera, por sus posiciones de autoridad. Aquí, por ejemplo, tenemos una nota que investiga. Dice, cuando Jacob regresaba a encontrarse con Esaú, envió delante de sí un presente. Dice que la Biblia que una forma de honrar a los demás era enviándole un presente, o sea, un regalo. Le envió un presente a su hermano. Esto es Génesis 32, 18. Dice que trataba así de ganar el favor de Esaú y aplacar su posible ira. Y cuando enviaba a sus hijos a Egipto también a buscar comida por segunda vez, le instruyó para que llevaran un regalo al varón José que les había atendido. Dijo él, tomad de lo mejor de la tierra y llevad a aquel varón un presente. Eso está en Génesis 43, 11. Era una forma de expresar gratitud y respeto. Señores, la honra es una forma de expresar gratitud y respeto. Los reinos alrededor de Israel le traían presente a Salomón, Primera de Reyes 4:21. Como forma de tributo, Dios prohibió que los funcionarios judiciales recibieran regalos interesados, diciendo, no recibiréis presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No quiero entrar ahí, eso está en Éxodo 23:8. En el Nuevo Testamento se traduce el término
en el término griego dorón, equivalente a toedón. Así los magos de Oriente ofrecieron presente al Señor Jesús, Mateo 2:11, en señal de adoración. La salvación por medio de la fe es un toedón, es un regalo, es un presente de Dios, Efesios 2:11. Seguimos analizando las preguntas. Vamos con la segunda. ¿A quién se debe honrar entonces? Yo dije que honra a quien honra merece. Dice, la Biblia declara que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra a los dos. De modo que tenemos un Dios de honra, y cuando aprendemos a honrarle, cuando aprendemos a honrar a Dios, se desata el fluir de Dios en nosotros. ¿Cómo se honraba a los ministros del Señor en la antigüedad? La Biblia dice que le llevaban presente, le llevaban oro y plata. Primera de Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Podemos honrar a través de nuestro apoyo económico con algún presente o de palabras agradables hacia quien representa a Dios. A Eliseo le hicieron burla a unos muchachos diciéndole: calvo, calvo, sube acá. Entonces lo deshonraron, y vemos, cuando conocemos el resultado de eso, dice que los maldijo y murieron, fueron tragados por unas fieras. ¿Qué matices tiene la verdadera honra? Un matiz de la honra, señores, era el presente, algo que se da o que se ofrecía o que se ofrenda. Se utiliza la mayoría de las veces con un regalo que se entrega, ya sea como tributo o reconocimiento a un superior, o con el fin de conseguir el favor de alguien o para expresar gratitud. ¿Cómo distinguir la verdadera honra de la adulación? Tenemos que analizar lo que es la adulación. La adulación, señores, es la alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir su favor o ganar su voluntad. Entonces, esto se llama una prostitución. Lo que procura el adulador es prostituir el don que tú tienes. Tú lo tienes como una forma de agradar a Dios, de darlo gratuitamente. Entonces ellos lo que hacen es que te tergiversan eso, dirigido, usado por el diablo, para que tú caigas en el negocio, en la trampa. Hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a otro. Por ejemplo, eso está en Hechos 16, Hechos capítulo 16, verso 17, dice que a Pablo, mientras andaba predicando en Grecia, se le acercó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y continuamente le vociferaba: estos son hijos del Dios Altísimo, que profesan, que pronuncian, que predican el evangelio eterno, esto y esto y esto. Dice que lo hacía de manera exagerada y de manera continua, y lo seguía hasta que Pablo se dio cuenta que la muchacha lo que estaba tenía un espíritu de adivinación. Dice que le reprendió y fue libre. Y dice que los patrones, los amos de ella, que de alguna manera recibían grandes ganancias porque ella adivinaba, se molestaron con Pablo y con los que andaban con Pablo, y lo sometieron allí. Aquello fue terrible. Entonces vemos acá que esa famosa honra exagerada, que es adulación, lo que procura es prostituir el don para que tú caigas en la trampa de ser adorado como un Dios. Muchos predicadores que tienen fama, que tienen riqueza, que tienen grandes, han sido llamados para la grandeza, han caído y se han dejado arrastrar por eso, señores. En una ocasión alguien me dijo: no, que me llamó un hermano y me dijo que a mí solamente me falta en la sala. Digo: varón, eso es el diablo, para que usted caiga en la adulación y en la falsa honra. ¿Cómo? Hay que tener la dirección del Espíritu Santo para descubrir. Es una línea muy firme, señores. ¿Cómo se puede caer en la idolatría o el engaño de ser adorado como un Dios? Sencillamente aceptando la adulación, alabanza falsa, recibiendo presentes malintencionados, puede ser que sea de palabras, puede que sea económico, puede que sea ofrenda, etcétera. Son puertas que Dios muchas veces no te abre, ofrendas y regalos que no vienen de parte de Dios. Por eso es que es necesario usted preguntarle a Dios: Señor, esto viene de parte tuya. Dice: ¿quiénes están expuestos al pecado de la idolatría continuamente más que otros? Bueno, repito, como dije anteriormente, los que han alcanzado fama, riquezas temporales, los llamados para la grandeza, deben huir de la adulación o la adoración. Hay muchos que les gustan los likes, hay muchos que les gustan que le den los views, cobran por esto, porque ya el evangelio se ha monetizado. Estas personas que todas tienen esta cuenta, no digo que todos sean igual, pero muchos han caído en esa trampa de la adulación y han tenido el evangelio ya como un negocio. ¿Por qué la fama, la finanza y la fama son un peligro a aquellos diseñados para la grandeza? Bueno, porque es la única manera como Satanás los puede derribar de la presencia de Dios, es haciéndole creer que son poderosos y
de alguna manera dejan de darle la gloria a Dios y se enfocan en ellos mismos, en su egocentrismo. ¿Cuál fue la advertencia de Cristo en ese sentido a los discípulos? Jesús le dijo a los discípulos: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significado entonces tiene ser manso y humilde de corazón? Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza. La humildad y la mansedumbre no tiene que ver si somos ricos o pobres, no tiene que ver con nuestra manera de vestir. Muchos que se visten de manera andrajosa para demostrar que una supuesta humildad, eso es falsa humildad, sino que de lo que hay que fijarse es de lo que está envuelto en nuestro interior, el ornato interior, nuestro espíritu. Dice, ¿qué es la famosa doble? ¿Cuál es la famosa doble honra? La honra es en un contexto, honrar significa ayudar financieramente. Por ejemplo, esa doble honra, los ancianos que gobiernan bien su casa deben ser considerados dignos de doble honor. Dice que recibiendo al menos el doble de lo que se les da a las viudas, y más aún si tienen hijos que mantener. A los ancianos se les da una doble honra. Hay muchos que se agarran de esa doble honra, entonces piden que sean honrados de una manera doble, y caen en la famosa trampa del enemigo de la idolatría, que le tiendan alfombra roja, que le honren como si fueran dioses. Muchos ministros que Dios ya incluso se los llevó y no están con nosotros en este planeta, pues cayeron en la trampa de